gracias a ti, Chichu, y a toda tu audiencia. Lincoln, ya estamos exactamente a 2 meses, ¿no?, de estas contiendas congresales, donde de manera personal lo he denominado, pues, ¿no?, la nueva camada de congresistas o postulantes al Congreso, y que nos ha traído rostros conocidos, rostros nuevos también, pero que algo que es cierto es que parece que los partidos políticos y movimientos regionales, en este caso de Ayacucho, no han aprendido lo que se ha vivido en el Congreso de la República, ¿no? Hemos pedido que cierren un Congreso porque era más de lo mismo y nos manda unos candidatos que sí sigue siendo más de lo mismo. Al respecto, ¿cuál es tu análisis sobre estas ya algunas candidaturas lanzadas como Somos Perú, como Frente Amplio y como Todos por el Perú? Sí, bueno, creo que esta situación no va a superar, no va a mejorar la situación anterior del Congreso. Y es que era un escenario advertido. Si recuerdas, habíamos conversado en algún momento, en alguna entrevista y también en algunos artículos, de que tras la disolución del Parlamento, el escenario no iba a ser mejor porque no estamos adecuadamente preparados desde los partidos políticos, desde la militancia, para enfrentar un reto, además en corto plazo, ¿no? Y creo que la composición de los representantes al Congreso de los distintos partidos y movimientos políticos que se están presentando a las elecciones hacen ver que es eso, que hay personajes que no pertenecen necesariamente a un partido político que están participando de de estas elecciones a falta de candidatos propios, de militantes propios de los partidos mencionados y de otros más. Y por otro lado, además, candidatos entre militantes e invitados que tienen discursos encontrados. Puedes tener a alguien pro fujimorista con alguien pro derechos humanos dentro de una misma fórmula partidaria. Entonces, te deja pensando eso, ¿no? Al final, ¿cuál es el discurso, cuál es la propuesta, la plataforma del movimiento del partido político en una representación congresal? Exacto, y ahora, ¿y esto qué nos hace ver, Lincoln? O sea, el panorama que tú has iniciado diciendo que va a ser incierto, pero que también muestra un tema de interno de partidos políticos que tal vez sean direccionados por los movimientos regionales, que son los que finalmente, por lo menos en la región de Ayacucho, son los que te meten los candidatos al Congreso, ¿o me equivoco? Acá hay como tres, cuatro espacios. Primero, un movimiento, los partidos políticos que no están leyendo la demanda de la ciudadanía, que han demandado un cierre del Congreso por las razones que todos estamos viendo, obstruccionista, el tema de la corrupción, de la gestión de intereses. Entonces, la población, los ciudadanos han demandado eso y han querido un cambio. Los partidos políticos han acogido esta demanda para apoyar el cierre del Congreso. También lo han hecho, por ejemplo, los gobernadores regionales. Sin embargo, a la hora de la hora, cuando estamos hablando ya del proceso electoral, no tienen mucha oferta que presentar en sintonía con la demanda. Y lo que hacen es un poco voltear, dejar de mirar a la ciudadanía y mirarse ellos mismos dentro de sus partidos para ver cómo, quién, a quién, e inclusive por cuánto van a repartir la cifra de la lista congresal, ¿no? Ujú. Entonces tienes esos dos escenarios, el ciudadano y el partido político. Y dentro del partido político, además, vamos a tener en esta configuración bastante extraña de personajes que no militan o que militando tienen desencuentros. Entonces lo que vemos es un parlamento, un probable parlamento fragmentado, no solamente porque van a haber varios grupos políticos, sino fragmentado dentro de estos mismos grupos políticos, lo que nos lleva a también a atinar que vamos a tener un parlamento lleno de intereses subalternos, intereses particulares de cada congresista que nos represente aquí o de otras regiones también. Ujú. Ahora, Lincoln, hace esta semana pues ya se lanzaron, digamos, de manera oficial tres partidos políticos con sus candidatos, por lo menos de los que hemos podido conocer, ¿no? Y nos han hecho llegar la invitación y obviamente todo el tema de cobertura. Es, por ejemplo, Somos Perú, que está lanzando entre sus tres candidatos a dos conocidos, ¿no? Un candidato eterno y una ex autoridad, como es Hugo Mendoza, que va con el número 1,
Ernesto Valdés Cárdenas, el número 2, candidato eterno de la provincia de Huanta, y Carmela Gavilán Granados, que realmente la desconozco, no la conocí, o sea, hasta ese día del lanzamiento. Ahí nos damos cuenta que en Somos Perú, supuestamente un partido democrático, como se hace llamar, que me imagino pues ha tenido una base o tiene una base limitada en Ayacucho, porque nunca lo hemos visto sobresalir tanto en la región de Ayacucho, pero que queda un antecedente demócrata y de buen perfil lo que fue en su época Alberto Andrade Carmona, ¿no? Él es alcalde de la provincia de Lima, y es candidato presidencial que luchó frontalmente contra el fujimorismo. Pero Somos Perú ya no es el partido de antes, pues, ¿no? ¿Qué te hace pensar esta candidatura de Hugo Edo Mendoza y Ernesto Valdés Cárdenas? Y en tercer lugar, como quien dice ya de rellenito, metemos la cuota mujer, ¿no? De Carmela Gavilán Granados. Exacto, partiría por esta parte última, ¿no? De que la cuota de las mujeres es la manera como se ha configurado, no solamente en este partido, sino en todos, te hace ver que en Ayacucho todavía es sentido el machismo, ¿no? Inclusive en la política. Cumplen con la cuota mínima y el resto sigue siendo candidatos varones, e inclusive están en los primeros números. El caso específico de Somos del Perú, Somos Perú representa eso, mujer, cuota de género y además va al final. Ujú. Entonces, deja mucho que desear eso. Somos Perú, te hace ver por esta configuración que no tiene militancia, por lo menos en la región. Eh, y ahí hay un problema cuando los tres, por lo menos dos de tres creo yo, son invitados, porque en el caso de la señorita no tengo mayor referencia. Ujú. Dos de tres, cuanto menos, son invitados. ¿Cuál es la relación del señor Aedo con el movimiento Somos Perú? Claro. Ninguna, solo es circunstancial y electoral. Cuando sucede esto, el problema es lo que pasa después de las elecciones, que no hay garantía de unidad. Esto Mm. se ha demostrado a nivel municipal, a nivel regional y no escapa a lo congresal. Entonces, te hace ver que hay una cuestión de intereses del señor Aedo de querer ingresar al periodo electoral y ser congresista, y también hay un interés de Somos Perú de poder llevarlo en sus filas. Ese interés puede ser por temas específicos que se quieren tratar en las elecciones. Ese interés podría ser, lo pongo en condicional, monetario, es decir, Claro. tengo el dinero para comprar ese número uno, ¿no? U otros también, que no sabemos cuáles son. Pero no hay una dependencia, no hay una lealtad entre el candidato y el partido. En el caso del señor Valdés, me parece interesante porque ya es una persona que continuamente viene postulando, tentando un cargo municipal, regional o congresal o lo que fuera. Pero recordemos que él viene de otro grupo, que es, si no me equivoco, Alianza para el Progreso, que más Así creo que es. fue uno de sus representantes. Sí. Entonces, vemos cómo las cosas se van moviendo. Y esto me llama la atención porque si vemos el panorama y el historial de los partidos y representantes políticos en Ayacucho, tú te das cuenta que en realidad son los mismos que se van moviendo de uno u otro lado. O sea, el Exacto. caso Valdés no es ajeno, es la regla, ¿no? Y cuando he logrado escuchar las tres declaraciones de las personas de Somos Perú, de dos candidatos, es que ya me sacaba de cuadro cuando refieren, por ejemplo, a hacer leyes bonitas. Claro. O sea, una ley no es bonita, jamás. Una ley es una ley, pero no tiene ese calificativo. Entonces, ya te das cuenta más o menos cuáles son los tipos de representantes que van a estar llegando al Congreso, ¿no? Entonces, ahí habría que tener un poco de cuidado. También saber que no es ser parlamentario, no es ser alcalde, ser parlamentario no es lo mismo que ser gobernador regional, y ser parlamentario no es gestionar intereses para prometer la construcción de puentes, de Obviamente. hospitales, o sea, no, es otra Ujú. cosa. Exacto. Es la fiscalización y la creación del tema legislativo, ¿no? Ahora, Lincoln, esta semana que he estado conversando con la población de Cuchana en las calles, algunos decían como que daban a entender en esta frase que se ha hecho popular, que es que, bueno, hace obras pero igual roba, ¿no? En caso de los congresistas era, sí, en el caso de Uedo, ¿no? Bueno, sí, hacía autoridad, pero hay que darle la oportunidad. Ah, no, es autoridad, pero no tenido denuncia por corrupción. Algo así que se daba a entender entre la ciudadanía, y había un grupo que lo respalda, obviamente, que tiene sus bases, ¿no? Pero era la situación. Esa también no nos deja un poco de duda, de decir, bueno, sí autoridad, pero no es corrupto. Pero al final ha sido Bueno, autoridad. si uno recuerda, y esto es es la regla, por decirlo de alguna manera,
todo tiempo pasado fue mejor, todo candidato anterior fue mejor que el actual. ¿Cuál era la percepción en la gestión del señor Aedo respecto al señor Huancawari? Que Ujú. Huancawari era mejor que Aedo, Sí. ¿no? ¿Cuál es la percepción de nuestro actual alcalde respecto al señor Aedo? Es que Que eso el es señor Aedo demasiado, es ya lo eso sí máximo. es evidente, Bolinco, eso es evidente, ¿no? O sea, esa es la regla de toda la Sí, vida. sí, Entonces, en las elecciones se sabrá cómo termina esto, ¿no? exacto. Pero también, y esto nos lleva a pensar, justo el caso de Somos Perú, me hace recordar al tema del centralismo. Ujú. Todos los candidatos, o la mayor cantidad, casi todos, están pensados desde Huamanga para Huamanga, pero son candidatos para que representen a toda la región de Ayacucho. Entonces, vas a tener casos específicos como el señor Valdés, que sí es una persona que representa básicamente a Huanta, con probabilidades de llegar al Parlamento. Quizá alguno más en la mar que no lo tengo ahorita con nombre y apellido, Sí. pero esta lista congresal de todos los partidos te hace ver que los ignorados eternamente van a ser los de Huancazancos, Lucanas, Parinacochas, Paucartel, Sarazara, Sucre. ¿Quién habla por ellos? Ellos no pertenecen también a la región de Ayacucho. Por ¿Qué se supuesto. hace por ellos? Entonces te das cuenta que no forman parte de los intereses, ¿no? No solamente del gobierno regional, sino también del Congreso, ¿no? Exacto. Son los eternos olvidados. Es una pena que tengamos esa visión centralista desde los partidos políticos. Ahora, Lincoln, yendo al tema, al otro partido que ya lanzó su candidatura, que es Todos por el Perú, ¿no? De la región Ayacucho, vemos ahí nombres que podrían parecernos, digamos, nuevos, ¿no? Pero en la coyuntura de la sociedad, no política, sino sociedad, y en alguna de ellas políticas, sí, ya son conocidos, ¿no? Por ejemplo, el número uno, Liliana Sosa, militante de Jatuntarpuy, Pedro Castilla, un abogado conocido en nuestra sociedad, por su función de abogado obviamente pues tiene muchos casos que ver. El caso más que se le recuerda son la defensa a las discotecas que se encuentran ubicados aquí en Gironquina por la residencia de la universidad, que le ha dado mucho problema a todos los vecinos. Y en tercer lugar, un consejero, un actual consejero que está lleno, que ahorita no recuerdo el nombre, creo que tú lo tienes ahí en lista, o sea, es también lo mismo, ¿o me equivoco? Bueno, como ves ahí, es otra vez, encuentras también esos desencuentros, ¿no? Dos de Jatuntarpuy y hay un invitado que es Pedro Castilla. Así es. Eh, entonces, amigo mío, además, creo que ahí podría opinar de manera sesgada. Sin embargo, creo que en términos generales sí tienes a dos de Hatun Tarpuy que son invitados dentro de esta fórmula y tienes O- a otro invitado más que es Independiente, ¿no? Pedro Castilla. Ujú. Y otra vez, en el caso de Pedro, vas a ver cómo siempre el historial, ¿no? Va marcando la pauta de cómo se va a suceder las cosas. En los casos específicos que mencionas, el tema de las discotecas, por ejemplo, podría ser una de las piedras, ¿no? Dentro de su campaña de cara a estas elecciones, ¿no? O algún otro caso que seguro ha ido defendiendo dentro de su función como abogado, ¿no? Ujú. Pero también recordemos que del otro lado, Pedro viene de haber renunciado a una carrera ascendente dentro del Ministerio Público, ¿no? Dentro del Poder Judicial, si no me equivoco. Ujú. Estuvo acá en Lima de juez o de magistrado, no recuerdo bien. Eh, y por otro lado, y sí advierto que es una posición más personal de haberlo conocido a Pedro, eh, pues tiene las cosas más claras, creo yo, dentro de todo el menú que hay sobre las funciones congresales y los retos y las grandes agendas importantes que se tienen que tocar, que es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el tema de la reforma política, la reforma del Poder Judicial, el tema de los presupuestos. O sea, creo que lo tiene más claro, pero sí advierto que es una visión más individual, más personal, como Lincoln, ¿no? Y en eso Y sí, del otro lado, pues tienes a Hatun Tarapuy, claro. que ya vemos cómo va bailando también dentro de una fórmula a otra, ¿no? Entonces, habría que ir tomando eso con pinzas, ¿no? Sí, en lo de Pedro Castilla sí, sí concuerdo contigo, ¿no? Que dentro de este grupo de Todos por el Perú, obviamente, pues Pedro Castilla, obviamente también por su formación de leyes, tiene una cosa mucho más clara, ¿no?
a una visión netamente política. Entonces, por ahí sí, sí concuerdo contigo. Sin embargo, pues la sociedad yacuchana muchas veces pues se deja llevar también por el día a día, ¿no? Y bueno, el tema de discotecas, que en Ayacucho pues todos se olvidan de la noche a la mañana, así que no creo que le tenga mucho problema por ahí. Ahora, en el tema, yo no sabía, Lincoln, sácame de duda, que un consejero en función podría postular, como es el caso de Óscar Orecuro, ¿no? Este consejero que está postulando con el número 3 de Todos por Uruguay. ¿Eso se puede, Lincoln? O sea, Sí, sí es posible, si hay algo que pudiera no darse en esa línea, lo tendría que resolver el jurado electoral especial en Ayacucho y en segunda y última instancia ya está el jurado nacional, ¿no? Electoral. Entonces, creo que serían esas dos instancias, pero en principio entiendo que sí, que puede postular, como ahora, lo podría hacer cualquier regidor también, ¿no? claro. Ahora, Sí. y esto de llevar a Liliana Sosa en el número 1, ¿es una Ah, cuestión, tú qué crees, de género o simplemente de conversación interna? habría que ver cuáles son los acuerdos, porque en este caso específico de Todos por el Perú me llama la atención que ningún militante, Este, ¿no? ningún representante de la propia agrupación esté ahí. Como Lalo Entonces, Durán, por ejemplo, ¿no? exacto, ¿no? O Mm, sea, ¿cuál es la garantía de que ingresados, supongamos en el superideal, ingresa la señorita Liliana que mencionas, ingresa Pedro e ingresa el número 3? ore, ujú. ¿Cuál es la garantía de que van a representar y van a mantener la lealtad, visto los casos, además el antecedente dentro del mismo fujimorismo, dentro de los otros partidos en el Congreso que ha sido disuelto, visto esa experiencia? ¿Cuál es la garantía de la lealtad al partido y una agenda única en el año y 6 meses que se vienen? Así, Y efectivamente, ¿no? eso, discúlpame que te interrumpa, y Sí. eso me lleva también a recordar un artículo ya hace muchos meses escrito en el que decía que una vez que esté en el Congreso, si antes había una mayoría obstruccionista que Vizcarra tenía que enfrentar, lo que sucede ahora es esta suerte de dictadura de las minorías, porque el proceso de negociación, si pudo alguna vez haber sido con el Fujimorismo, porque era el bloque mayoritario, hoy en día, en este año, 4 meses, el proceso de negociación va a ser con partidos tan pequeños, tan fragmentados, que otra vez se va a convertir probablemente en una anarquía o en una suerte de una dictadura de las minorías. Exacto. Ahora, Lincoln, y yéndonos para el otro lado, ¿no? Está pues Frente Amplio, ¿no? Que hace 2 semanas cuando conversé con Marco Arana, me decían, en la región Ayacucho, el Frente Amplio no va a buscar candidatos oportunistas, vamos a buscar gente comprometida con su pueblo, que no tenga antecedentes, etcétera, etcétera. Y al final, la primera sorpresa que nos manda, pues, es el presidente del FREDEPA, Magno Ortega, ¿no? Entonces, contrayendo un poco lo que decía Marco Arana, que en su partido Frente Amplio no iba a haber oportunistas. Bueno, y Magno Ortega pues va con el número 2, Germán López Lapa con el número 1 y Luz Morales Calle con el número 3. Una vez más se ve acá en el propio Frente Amplio que la mujer pues está en tercer lugar, de relleno, esa es la verdad. Claro, y además creo que eso te demuestra cuál es la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, y eso no solamente sucede en Ayacucho, los mismos militantes del Frente Amplio se quejaban sobre lo que estaba pasando en Lima, ¿no? O sea, tienes el caso eh, de la señorita Arlet Contreras, ¿no? No voy a echarme ahorita a discutir si estamos a favor o no del caso que tiene, pero finalmente en tema de militancia, pues no es militante y lo que tratan de hacer es buscar figuras que jalen votos más acá o más allá, ¿no? Exacto. Ahora, Lincoln, ¿y cómo ves a Frente Amplio en Ayacucho? Las últimas elecciones con Verónica Mendoza, pues pusieron dos congresistas. ¿Esta misma historia se repetirá ahora? Perdón, pero es que Sí, Verónica Mendoza viene de Nuevo Perú, no del Frente Amplio. no, sino que en las elecciones pasadas, Ah, sí. bueno, es que es más de lo mismo. La izquierda ha sido estigmatizada en el Perú, ¿no? Es este tipo de izquierda que queremos crear. Es una izquierda que al ser minoritaria además tiende a una conducta de dividirse continuamente y rogarse los ideales legítimos, entre comillas, de la izquierda, ¿no? Entonces tienes ahí al Frente Amplio, quizá más a la izquierda respecto del Nuevo Perú, pero que en lo personal creo que tienen un discurso anclado en el pasado,
¿no? Entonces no es una izquierda que pretenda renovarse. En el caso del Nuevo Perú, pues es una izquierda que se renueva, ya no se ancla en el pasado, sin embargo, continuamente entra en unos bailoteos electorales que le está pasando ahora la factura, no solamente con la dimisión de varios de sus importantes miembros o cuadros, sino además en la manera como se incorpora a Perú Libre, no le liga, tiene que ir, bueno, ahora al grupo de Yehude Simón, entonces esto te genera una suerte de incertidumbre. Si así están en campaña, pues cómo van a estar ya en el Congreso, ¿no? Exacto. Creo que este tipo de situaciones se va evidenciando. Sí. Y es prácticamente repetir pues lo que fue la fórmula anterior, ¿no? Por necesidad se aliaron con Ujú. Marco Arana y ahora por necesidad están en ese mismo bailoteo, ¿no? Ahora, Lincoln, estamos exactamente a 2 meses y 16 días de las elecciones, hasta el 26 de enero. Eh, ¿Tú ves con buenos ojos a los electores? Discúlpeme mi desconfianza con los votantes, pero no me sería raro que Hugo Aedo sea el próximo congresista. No me sería raro que Liliana Sosa también gane una curul. No sería raro que Magno Ortega sea nuestro tercer representante por la región de Ayacucho. No me sería raro esta situación. ¿Tú cómo ves, con qué ojos ves a los electores ayacuchanos? Pues antes de responder eso, yo también quisiera decirte que aquí hay una pregunta que estamos dejando suelta, ¿no? Ujú. ¿Qué fue de los eternos políticos, ¿no? Estos otros candidatos a cuanta elección exista, con personajes como Urquizo, como Molina, como Neira, como Escorima y otros más, ¿no? ¿Por qué no están participando de estas elecciones pese Ujú. a contar con los recursos y la logística? Sí, Yo creo que la respuesta a este tema está en las elecciones del 2021, ¿no? Porque nada es casualidad. exacto. Dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, creo que el elector se ha emocionado muy pronto al celebrar la disolución de un Congreso necesario, esto es innegable, pero al mismo tiempo no ha logrado canalizar, los partidos políticos no han logrado canalizar bien esta demanda y demostrar que realmente están comprometidos con la ciudadanía. La ciudadanía hoy en día lo que tiene, creo yo, es que tiene una suerte de un menú insípido en la oferta electoral. Mm. Además, impuesto, un menú impuesto, no ha sido consensuado, salvo quizá esta excepción que ha pretendido Nuevo Perú, ¿no? Con una elección más abierta, más plural, más social, que me pareció súper interesante, pero salvo ellos y quizá uno más que se me escapa, Acción el Popular, resto, a nada. un lado. Perdón. Acción Popular también, creo que tuvo, pero militantes, ¿no? Que- Claro, o sea, por ejemplo, ya, en el caso de Elección Popular o del Partido Morado, hubo, creo, este proceso interno electoral, ¿no? Mm. Que me parece súper democrático. Pero en el caso de Nuevo Perú específicamente, pues lanzan la terna y convocan a la población en general. Promovieron Esto, sus portátiles también para las elecciones. y ese es el riesgo que se corre, ¿no? O sea, ahí llegaban, ¿no? Entonces, al tener estas portátiles, ya te refleja cómo sería hacia adelante esta, mm, esta plataforma, esta propuesta más de partido, ¿no? Mm. Entonces, así tenemos un menú insípido e impuesto, ¿no? Y lo que Ujú. va a corresponder al ciudadano hoy en día es escoger al mal menor, ese eterno lastre que tenemos de escoger el mal menor. Ujú. Ahí Ahora, estamos apuntando. Pero habrá que ver dos cosas, que el ciudadano hoy en día hay que, una suerte de persuadir al ciudadano a través de tus micrófonos, de decirles que se informen bien, porque esta vez, si escogen mal, no solamente es culpa de los partidos, sino también va a ser una responsabilidad de los ciudadanos, de no haberse informado y estar dejando llevarse por campañas millonarias que no justifican los 16 sueldos que van a tener los congresistas. Y eso te demuestra una campaña millonaria ahorita de los candidatos, lo que va a demostrar es que hay intereses subalternos que se quieren llevar al Congreso, ujú. ¿no? Hay una responsabilidad o irresponsabilidad, diría yo, de parte de los movimientos políticos porque no están atendiendo la demanda de los ciudadanos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es escoger, como decía, este mal menor. A eso estamos apuntando. Como siempre, ¿no? Tenemos, de esos 2 meses, 16 días, tenemos 2 meses para informarnos los ciudadanos y solamente tenemos en promedio los 16 días restantes para poder entrar en una suerte de campaña electoral y ver a nuestros candidatos. Mm. Porque de aquí a diciembre, los ciudadanos estamos concentrados en la Navidad y en el Año Nuevo. Sí.
Y hasta el 3 de enero probablemente estemos con toda la Con resaca resaca, de con fin de año. resaqueados. Exacto. Y lo que queda, empezarán pues la campaña verdadera, ¿no? De ir a recorrer la ciudad, toda la región, prometer cosas. Y a los ciudadanos también invoco de que no estemos creyendo que la función de un congresista es traer puentes, es traer hospitales, construcción, infraestructura. Congresista que desliza, o candidato que desliza esa posibilidad, Ya, lo que me parece tacharlo que ya, está ¿no? diciendo es que va a reproducir esta fórmula de la señorita Luciana León, ¿no? Es Así decir, es. yo voy a interceder por ti, gobierno local, yo voy a interceder por ti, gobierno regional, para que el MEF te suelte plata, y una vez que te suelta, ya una tajada será para mí, ¿no? O Ujú. sea, eso es lo que en el fondo te están diciendo. Aquí se habla de fiscalizar, de crear leyes, y una de las cosas que yo hoy critico viendo a los parlamentarios en general es que se la pasan mm, todos los días hay moción de saludo por la creación de algo, por el día del pollo, por el día del pollo a la brasa, por Sí, el día del cuy, por sí. lo que sea. Es que por favor, no vamos a, no, me parece injustificable un sueldo de 15 o 30.000 soles para mandar saludos por el día de la creación de no sé qué y de no sé cuánto. O sea, ya basta de estar engañando a la población, ¿no? Así es. Ahora, Lincoln, acotando lo que tú has mencionado, hay que recordarle a la población, a los otros oyentes, que el congresista, pues como tú le has dicho, no realiza obras. El congresista representa, el congresista genera leyes, el congresista realiza la permanente fiscalización y control político. Esa es su función, pero no es su función, como tú has mencionado, obviamente, y concuerdo contigo, el de proponerte, pues, puentes, construcción de colegios, o por aquí o por allá. Eso no. Al candidato que haga esto, Lincoln, la población que debería automáticamente tacharlo ya y sacarlo de su lista de posible voto a favor. Yo haría, lo primero que haría es eso, o sea, como ciudadano, atendería mucho cuáles son las propuestas de los candidatos y a los que deslizan las posibilidades de las que estás mencionando, los pongo en mi categoría de roba pero hace obras, ¿no? O Ujú. sea, esa va a ser la justificación después. No importa cómo, pero hace que haya más dinero para Ayacucho. Y miren, si los ciudadanos se echan a ver, se ponen a revisar el ingreso que tienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen dinero que no pueden gastar. El gobierno regional de Ayacucho, la sede central, no está logrando ni ejecutar el 30% del dinero que tiene. Entonces no es un problema de que falta dinero, lo que falta es capacidad de gestión. Tú te pones a ver el presupuesto de los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales tienen dinero que no pueden gastar. Revisen el financiamiento, el dinero que tiene, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Huamanga para temas rurales, para temas agrarios, no ha logrado gastar siquiera el 1% de ese presupuesto. Y está ahí el mes amigable, ¿no? Entonces, uno se echa a ver eso, el tema de seguridad ciudadana, o sea, el tema de transporte, cuánto es la ejecución del gasto presupuestal, no llega ni siquiera, el tema de transporte, cuando lo revisé hace unas semanas, si no me equivoco, no llegaba ni al 50%. O sea, la Mm, gestión del transporte no es un problema de falta de dinero, es un problema de falta de gestión, de capacidad de gestión. Quienes sí logran gastar casi la totalidad de su presupuesto municipal, quizá son los municipios más pequeños, más rurales, porque no es mucho lo que tienen y lo que tienen lo gastan, ¿no? Entonces no les queda de otra. ujú. Ahora, Lincoln, esta cuestión de que ya algunos en el escucho están proponiendo, por ejemplo, hacer una asamblea constituyente, eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿son dos puntos demagógicos de los candidatos al congresista o es algo que realmente este Congreso de un año y medio va a poder concretarlo? De acuerdo a tu experiencia, Lincoln. Ese es el otro eterno cuento. El cambio de la Constitución, en efecto, es una necesidad para un sector no poco. Bueno, decía que el modelo económico que tiene el Perú está demostrando en otras regiones que ya llegó a un techo, ¿no? Que ya no se puede sostener. Pero pretender una asamblea constituyente, un cambio de constitución en un año 6 meses, en verdad no tiene ni pies ni cabeza. Entonces es Mm, pura demagogia, como bien mencionabas, ¿no? Y así como ese, hay otra cantidad de demandas, ¿no? Que son más estructurales, son de largo plazo, que no se van a resolver en un año o 4 meses. ok. Pero sí, este, pero sí es necesario más bien concentrarnos en cómo vamos a gestionar
cómo va a ser la posición respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y qué es lo que estamos pensando de la reforma electoral, de la reforma política y de la reforma del Poder Judicial. Mm. Esa debe ser la clave de esta campaña, digamos, esos dos puntos. Sí, sí. Ahora, Pero, Nico, lo que pasa es que eso no vende, pues, no exacto, vende. O no, sea, ¿qué exacto. puedo decir de los magistrados? Ya quedará la pericia, ¿no? De los candidatos y su equipo. Y ese es otro tema, antes que olvide. ¿Quiénes están acompañando a estos candidatos? ¿No? Sería bueno hoy en día que todavía estamos a tiempo de preguntar quién es el equipo que Está detrás, ¿no? acompaña, que está Mm, detrás de nuestros candidatos, ¿no? ujú. A veces es más tema monetario, como hemos visto ya de manera recurrente, es el dinero el que está detrás de de la mayoría de los candidatos, ¿no? Así es. Veremos cómo están ahora. Ahora, Lincoln, una última, por favor, ya se nos acaba el tiempo. Sí, Y el candidato, obviamente, tú mencionabas que el tema del TC y estas cuestiones que no son nada agradables para el ciudadano elector, el ayacuchano, ¿qué espera de su próximo candidato al congresista en lo que es en la región de Ayacucho? ¿Legislar leyes en qué sector? ¿En lo económico? ¿En lo agrario? ¿En lo educativo? O sea, ¿qué debería esperar el ayacuchano para que diga, bueno, ya, yo decido votar por este, que puede ser el mismo, pero bueno, me va a proponer que por lo menos va a ser esto y le doy mi voto? claro, las leyes no son territoriales, las leyes son Ujú. generales Así para es. todo el país. Podría haber casos específicos, ¿no? De algún tipo de legislación en temas específicos que deberíamos concentrarnos, por ejemplo, en temas rurales más que agrarios. Pues podríamos ver el tema del turismo, la promoción del turismo, el tema de los auquénidos al sur de Ayacucho, ¿no? Toda la ganadería, todo lo que es auquénidos, creo que lo tenemos en la parte sur de Huamanga, Así es. perdón, De de la Ayacucho. región de Ujú. Ayacucho. Tenemos que ver cuál es la posición respecto del BRAE, el tema, por ejemplo, de comercio exterior, de exportación de productos, como desde la legislación podemos ver en el caso de la tara, en el caso de la palta, que son de la quinoa, o sea, que son nuestros principales productos bandera, qué es lo que se necesita para poder seguir impulsando, ¿no? Y qué otros productos hay que podrían ponerse, ¿no? Que podrían contribuir a la economía de las personas rurales, ¿no? De Mm, las personas que viven en el campo, que va más allá de lo agrario. ujú. Por ejemplo, cómo podríamos impulsar el tema de reservar las áreas agrícolas y más bien planificar el crecimiento de la ciudad sobre las áreas degradadas. Hoy en día lo que está pasando a nivel nacional, y de verdad yo creo que muy pocos o nadie está atendiendo, es que se compran terrenos agrícolas a bajos precios para poder empezar a urbanizarlos, sea por invasión o por consorcio, por lo que quieras, pero son los terrenos agrícolas que se están degradando y con eso estamos comprometiendo la seguridad alimentaria, con eso estamos comprometiendo el valle, la ecología, el medio ambiente, y nadie dice nada sobre ese tema. Ujú. Ahora, Están comprando guatatas sí, para poner casas, no para incentivar la la agricultura. agricultura. Triste. Exacto. Ahora, y entonces podríamos terminar esta entrevista concluyendo de que el ciudadano, el votante, tiene que hacer un cambio de chip y dejar de creer ilusamente de que el congresista hace obra y que la realidad es que el congresista legisla no solamente si viene a ser el representante de una región, pero legisla a favor de todo el Perú. O sea, que se cambie ese chip en la mentalidad de todos los electores ayacuchanos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante cambiar ese chip, hacernos responsables de nuestros votos, de las decisiones que tomemos y dejemos como ciudadanos, pido que por favor dejemos de estar pensando en los intereses privados, en los intereses personales, sino más bien apostemos por intereses colectivos, Ujú, colectivos como ciudad, colectivos como distrito, colectivos como provincia, como región y como nación. ujú. Ahora, Porque Lincoln, si, dime. perdón, por acá por interno me preguntan, te hacen una repregunta. Lincoln Onofre, entonces, ¿es complicado que se haga una asamblea constituyente en este año y medio? Tú lo has dicho que no, efectivamente el tiempo es corto, ¿no? Sí, es cortísimo y en verdad, o sea, en un país donde todo puede suceder, claro, mañana hay un golpe de Estado, Ah, mañana claro. es una asamblea constituyente, Sí. sí, pero cambio de constitución, si quieres, es un país que cambia muchísimo, cada vez menos felizmente, ¿no? Ujú. Pero lo veo muy poco probable por cómo esté configurado ahorita los intereses más nacionales de que suceda lo que están mencionando, ¿no? Ah, ok, Y de perfecto. hecho tampoco
o sea, me pregunto, imagínate esta conclusión de tres parlamentarios, cualesquiera que sea. O sea, ¿cuál es la lógica de una asamblea constituyente? ¿Cómo lo van a tomar si tenemos jóvenes que ni siquiera están entendiendo bien de qué están hablando cuando hablan de asamblea constituyente? Ni Ujú. siquiera el Frente Amplio lo tiene claro y son los que más lo Lo promueven, ¿no? promueven. Sí. Ok. Lincoln, un gustazo conversar contigo a esta hora de la mañana. Ha sido un placer. De hecho, que todo lo que hemos platicado vamos a distribuirlo a través de todas las redes, tanto de Radio Sónica como de Ensarde, porque es básico que la población entienda. Y estamos, como hemos mencionado, a 2 meses y 16 días de las elecciones y para luego no estar ahí culpándonos y pidiendo nuevamente a San Vizcarrita que cierre el Congreso. Exacto. Ok, Está bueno. ok, Lincoln, te agradezco mucho. Buenos días. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Ha sido Lincoln Onofre, ¿ah? Lincoln, analista político, está con nosotros conversando sobre estos temas tan importantes, ¿ah? Y ha sido clarísimo al indicar, la demagogia en esta campaña cortita de congresistas no debe existir, ¿no? Pero lamentablemente por ahí pues hay congresistas que se mandan con todo, ¿no? Y esto obviamente va a generar todo lo que siempre se ha podido percibir en nuestra región de Ayacucho. Recuerden, ciudadano votante, elector, joven estudiante, universitario que ni siquiera sabe votar por su rector, usted que va a votar el 26 de enero del próximo año, que usted que ir a las urnas, infórmese, sepa quiénes son sus candidatos, quiénes tienen los antecedentes, quiénes no tienen, quiénes podrían representarlo y ojo. La demagogia, como por ejemplo Lincoln lo ha dicho, el tema de la reforma de la Constitución o la Asamblea Constituyente, en el Perú se puede dar. Si San Vizcarrita se bajó el Congreso, lo puede hacer. Pero de una manera muy democrática, de acuerdo a cómo va todo el tema económico en el país social, pues los grandes poderes de que gobiernan este país no lo van a permitir así de la noche a la mañana. Entonces, veamos y hagamos los cálculos políticos también hasta dónde es posible una asamblea constituyente en 1 año y 4 meses, ¿no? Por otro lado, el tema, recordemos que el congresista no es tu alcalde, no es tu gobernador regional, no lo es simplemente una autoridad, sí, que se encarga de representar al Perú, obviamente a su región, y de realizar las leyes en favor de todos los peruanos. No lo hace simplemente para mi distrito de Vinchos, para mi provincia de Lucanas o para el distrito de Andrés Sabino Cáceres. No, hace leyes generales para todo el beneficio de todos los peruanos. Efectivamente sí, para sectores puntuales, por ejemplo, como le decía Lincoln, el tema agrario, el tema de las zonas rurales, el tema del agua que tanto viene perjudicando aquí en la región de Ayacucho, eso sí, obviamente en temas puntuales, pero a nivel nacional, ¿no? La ley que lo sacan tranquilamente es para Ayacucho, para la selva, para Tacna, para Tumbes, para Trujillo, para todo el Perú. Ojo, ¿ah? Tercero, el congresista se encarga de fiscalizar y hacer el control político. ¿A quién? En este caso, pues al Ejecutivo, ¿no? Entonces, los congresistas que van a ustedes reelegir este 26 de enero, le van a hacer el pare a Vizcarrita, ¿no? Si es que quieren, obviamente, pero si empieza el negociado de siempre, obviamente, pues, por ahí tendremos algún ministro también, como fue en su época José Urquizo Magia. En fin, una conversación muy agradable, muy satisfecha sobre ese tema y, por supuesto, aquí en el Pescador de Noticias, en Radio Sónica y con Ensartes, siempre vamos a platicar esos temas que a nadie le interesa en realidad, ¿no? Porque al final tú vas a ir a votar porque el mejor te sonría, el mejor gorrito, la mejor postura, o básicamente, ¿no? Por el que mejor te cuente un chiste en un día de campaña. En fin. Sería fácil si conociéramos todo de una persona a simple vista. Pero no es así. Evita contraer una infección de transmisión sexual. Usa condón. Es un mensaje del Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Salud. Nadie tiene la verdad escrita.
VIH, SIDA. Direza, tú previenes. Gobierno Regional de Ayacucho.